Hay una palabra diabólica, impronunciable, que muchos cuentan en sus casas, pero que pocos se animan a decir y tiene que ver con algo que ya nos pasó una vez en la Argentina, y es hiperinflación. Bienvenidos a Memorando, un programa cada día más cercano a las 3 cifras. Si sos chico no lo sabés, si sos grande ya lo viviste. ¿Qué es la hiperinflación? Estamos hablando de cuando los precios de la economía pasan las 3 cifras, cuando están por encima del 100, del 200% y cambian todos los días en una espiral que no tiene freno. Escuchá este dato, apenas hubo 56 casos de hiperinflación en todo el mundo. Y como no íbamos a ser menos, en la Argentina hubo un caso. Democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Bueno, Raulito, parece que no alcanzaba con eso. El primer caso de hiperinflación conocido en el mundo se dio en Alemania. Fue obviamente después de la Primera Guerra Mundial, con una Alemania totalmente devastada y siendo obligada por el resto del mundo a pagar un montón de plata por haber llevado al planeta una guerra. ¿Qué pasó? Te preguntarás. Obviamente la moneda alemana se destruyó. Mirá este dato, 1923, cada 3 días se duplicaban los precios en la economía. Era incontrolable la situación. ¿De cuánto era la inflación? 29.000%. Eso sí que es una hiperinflación. Y escuchaste dato que es dramático. La moneda no valía nada, se había depreciado tanto que la gente tenía que ir a cobrar el sueldo con una carretilla de toda la moneda que le tenían que dar, de todos los billetes. Y obvio, el dato más importante es que lo que más valía de todo eso era la carretilla en sí. Ustedes se preguntarán cuáles fueron las secuelas económicas, políticas y sociales de la hiperinflación de Alemania. Son bastante conocidas y muy tristes. Pero más allá del dato de Alemania, el récord mundial de hiperinflación se dio en 1946 en Hungría. No parece mucho, pero es una bestialidad. La inflación alcanzó 13.600 billones de puntos mensuales. O en otras palabras, 207% de inflación por día, cada 24 horas. Te levantabas un día y al otro día salía el doble. Para que te des una idea y llevándolo al mundo de las artes, la devaluación fue tan grande que es como agarrar a Al Pacino y convertirlo en estebanés cada 24 horas. De Al Pacino a estebanés. Tres veces menos de talento, eso sí que es devaluar. Otro caso muy conocido a nivel mundial es el de Zimbabue. Hace apenas 10 años, una década, Zimbabue, en África, tuvo una devaluación gigante y obviamente una hiperinflación, 98% por día. Y si querés llevarlo a números, llegaron a emitirse 100 millones de dólares, pero de dólares zimbabuenses. Yo ni sabía que existían los dólares zimbabuenses. ¿Querés otra idea más para entender que son 100 millones de zimbabuenses? Es como una especie de moneda en modo Luciano Castro. 11 ceros, ¿se dan cuenta lo que son 11 ceros? Es como cuando en el Mundial de Rusia jugamos contra Francia, 11 ceros. Va a llegar, línea de fondo, centro, remate que no llega, va a quedar el bombazo, ¡golazo! El único país del mundo que está en una situación muy parecida a una hiperinflación es Venezuela. ¿Qué hizo el presidente de Venezuela? Tuvo que crear una nueva moneda para poder absorber la devaluación y así nació el bolívar. Poner en circulación un nuevo cono monetario con 3 ceros menos de la moneda. Nuestra producción, integrada básicamente por venezolanos indocumentados, nos aclara que es el bolívar soberano, porque el bolívar ya existía. ¿Y qué habrá pasado con la hiperinflación en Venezuela? Básicamente el resultado es que dejaron de exportar petróleo a exportar básicamente venezolano. Los organismos internacionales que se dedican a estudiar el flujo migratorio en el mundo calculan que más o menos en los últimos años hay 4,5 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela, entre otras cosas por la crisis política. Y uno podría pensar que vinieron todos a la Argentina, pero no, apenas vinieron 200, 300.000. Los venezolanos que han venido al país. 400.000 ingresaron en el último año. Están todos trabajando. Cuando el compañero Miguel Ángel Pichetto dice que son 400.000, por ahí no son tantos y estamos ante un claro ejemplo de hiperinflación electoral en campaña. Pero para un poco, ya hablamos de otros países y no hablamos de la Argentina. Ustedes se estarán preguntando cuál fue la única y la más áspera hiperinflación en la Argentina. Bueno, fue en 1989. Nunca, pero nunca hay un solo factor que desencadene una hiperinflación. Son un montón de razones. Y en el escenario de 1989 había un montón de motivos. Una mega, pero mega deuda externa que heredamos de la dictadura con intereses muy difíciles de pagar. Una deuda en modo Luciano Castro. Una fuertísima devaluación, déficit fiscal, crisis energética y además la incertidumbre de un escenario electoral muy pero muy cercano. Y llevado a los tiempos de hoy, para que entienda lo que está pasando, hoy tenemos un escenario de crisis energética y unas elecciones que están por empezar. La pregunta del millón entonces, si hay o no posibilidades de que haya una hiperinflación en la Argentina. Y lamentablemente hay muchos economistas que creen que sí. Y si el gobierno no reacciona, podríamos terminar en una hiperinflación. Es cierto que algunos lo dicen de una manera un poquito más brutal. Pero esto se va a la mierda. Se va a la mierda. Y está claro que siempre aparece el gobierno que tira un montón de racionalidad sobre el tema. Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. La inflación es un tema
totalmente recurrente en la Argentina. Y si tenemos que ser serios, lo único que no podemos hacer es subestimarla. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Después de haber prometido en campaña y decir que era una pavada, que cualquiera que no la combate es porque no puede gobernar, la inflación cerró en 2018 con un 40% y se espera que este año termine en un 50 o 60%. Vos te preguntarás, ¿a los demás países de la región le va mucho mejor? No. Quinto puesto a nivel mundial de países con más inflación en una lista que encabeza Venezuela. Si esperar inversiones y volver a reinsertarse en el mundo y dejar un país en el cual te codias en una lista de hiperinflación con Sudán del Sur, con Yemen y con Irán, es que algo por lo menos no salió bien. En la corta historia de la Argentina tuvimos tantos episodios vinculados a la inflación que se convirtió en un tema de estudio a nivel mundial. Un gran orgullo a nivel nacional. En el último Ciro de la Argentina, ¿cuál fue la tasa anual de inflación en la Argentina? ¿Cuál fue? 100% anual. Pero como siempre batimos récord en todo, en 1989 la tasa promedio de inflación anual fue 3.079. Y no da ni para hacer un chiste con eso. Obviamente la pregunta más importante de todo es si los aumentos, la platita que vos cobrás todos los meses, fueron acompañando las devaluaciones. Y te aclaro que hace como mínimo, pero como mínimo 100 años, que venimos perdiendo guita. Y después de haber charlado todo esto tan lindo con ustedes, los esperamos la semana que viene en el próximo Memorando, un programa donde los chistes ya vienen hechos de la realidad.